homogéneas. Y el día de hoy vamos a hacer ejemplos usando esos resultados. Bueno, entonces, los resultados principales que vimos la clase pasada fueron la definición del Wronskiano, que es simplemente un determinante, el cual está estructurado usando las funciones como primer fila y sus derivadas hasta el n-1 orden en sus siguientes filas. Entonces, esta herramienta, este determinante, nos va a ser de utilidad para determinar cuándo un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente. Esa concepción de independencia lineal nos va a garantizar cuando un conjunto de soluciones que estamos considerando, esas soluciones en ese conjunto son realmente diferentes. Y que no sean simplemente un múltiplo de una de las soluciones o funciones que están en ese conjunto. Entonces, el conjunto de soluciones, si ya tenemos identificadas algunas soluciones, por ejemplo, n soluciones de la ecuación diferencial lineal de orden n homogénea, entonces este conjunto de soluciones es linealmente independiente en cierto intervalo, si solo si este determinante es distinto de cero. Y entonces, el que sea distinto de cero y por tanto linealmente independiente nos va a estar garantizando que estas soluciones son distintas. O sea, no podemos generar una de estas soluciones como combinación lineal de las otras. Entonces, cuando tenemos ecuaciones diferenciales lineales de orden n, el conjunto de soluciones máximo que sea linealmente independiente y que genere a cualquier solución de la ecuación diferencial lineal, su dimensión va a ser justamente el orden de la ecuación diferencial. Es decir, va a tener n soluciones. Entonces, otra proposición es si cada función es y1 a yn es una solución de la ecuación diferencial lineal de orden n homogénea en un intervalo, entonces este determinante en todos los puntos dentro de ese intervalo o va a ser 0 o va a ser distinto de 0. En todo el intervalo. No va a ocurrir que en algunos puntos del intervalo el Wronskiano sea 0 y en otros puntos distinto de 0. Entonces, con esto podemos también tener garantizado que si dentro de un intervalo el Wronskiano es distinto de 0, entonces las soluciones que encontremos van a ser, y bueno, si son linealmente independientes, van a ser todas las soluciones dentro de ese intervalo. Van a existir todas esas soluciones dentro de ese intervalo. Y bueno, en particular, vimos la expresión del Wronskiano para el caso de ecuaciones diferenciales lineales de orden 2, una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces ya sabemos por definición que en ese caso sería un determinante de 2 por 2. Tendríamos en la primera fila estas soluciones de esa ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2 y sus derivadas en la segunda fila. Entonces el determinante pues es el producto de las diagonales y la diferencia de esos productos. Pero también en este caso particular podemos tener otra expresión que muchas veces va a ser más útil para términos de demostrar otros resultados e incluso sin necesidad de conocer explícitamente las soluciones de una ecuación, de esa ecuación diferencial dada, determinar
si el Wronskiano es igual o distinto de cero en cierto intervalo. Ajá. Entonces, ¿dónde podemos encontrar en el dominio soluciones linealmente independientes? Sin necesidad de saber explícitamente quiénes son esas soluciones. Entonces, bueno, hicimos ahí algunos desarrollos, llegamos a una ecuación diferencial en donde mi incógnita era el Wronskiano y al final la solución de esta ecuación diferencial tiene esta estructura, esta expresión, ¿no? Entonces, esta es otra forma de notar el Wronskiano para dos soluciones de una ecuación diferencial lineal de orden 2 homogénea. Y a esta fórmula en particular se le conoce como fórmula de Abel. Bueno. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. También vimos la definición de un conjunto fundamental de soluciones y es que si tenemos una ecuación diferencial de orden n, homogénea, y tenemos n soluciones, si ese conjunto es linealmente independiente, significa que el Wronskiano es distinto de cero. Si estas son efectivamente soluciones a esta ecuación diferencial lineal de orden n, entonces van a formar un conjunto de soluciones si ese Wronskiano es distinto de cero. Entonces, cualquier otra solución podemos formarla como una combinación lineal de estas soluciones dentro del conjunto fundamental. Entonces, si tenemos este conjunto de n soluciones, que es un conjunto fundamental, cualquier otra solución va a ser una combinación lineal de esas n soluciones. Entonces, significa que una vez que encontramos un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial dada, ese conjunto no solo es linealmente independiente, sino genera al conjunto de todas las soluciones. En otras palabras, ese conjunto es una base para el conjunto solución de la ecuación diferencial. Conjuntando todos estos resultados anteriores, tenemos este corolario en el que tenemos resultados equivalentes. Entonces, si tenemos n soluciones en un cierto intervalo para esta ecuación diferencial lineal ordinaria homogénea, entonces es equivalente el hecho de que este conjunto es un conjunto fundamental de soluciones, que estas soluciones son linealmente independientes y que el Wronskiano es distinto de cero. Entonces, con que tengamos algunos de estos resultados, automáticamente tenemos los otros. Entonces, el objetivo a partir de ahora es encontrar métodos para saber cómo son esas n soluciones. Entonces, en el caso particular, que es en el que nos vamos a ir concentrando principalmente, que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, el objetivo es encontrar ese conjunto fundamental conformado por dos soluciones linealmente independientes. Entonces, es lo que les acabo de decir, para hallar todas las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, va a bastar con encontrar dos soluciones que sean linealmente independientes y cualquier combinación lineal de estas, pues también va a ser una solución a la ecuación diferencial. Entonces, pues necesitamos encontrar esos métodos para hallar esas parejas de soluciones. Bueno, entonces como un primer ejemplo, vamos a determinar si estas dos soluciones son soluciones de la ecuación diferencial. Esta son o no linealmente dependientes en este intervalo 0,1. Es decir, queremos saber si estas dos soluciones conforman un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuación diferencial. De ser así, entonces ya tenemos todo el conjunto solución, ¿no? Conjunto solución van a ser estas dos soluciones y todas las combinaciones lineales de estas soluciones. Entonces, para determinar si es un conjunto fundamental de soluciones, pues hay que calcular el Wronskiano. Entonces,
el Wronskiano determinado por las funciones y1, y2, con x en ese intervalo 0, 1, va a estar dado como el determinante de y1, y2 y sus derivadas. Entonces, y1 es e a la menos x coseno de 2x, y2 es e a la menos x seno de 2x. Ahora, en la segunda fila necesito las derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta primera función? Entonces, a ver, ahí, por ahí hagan la derivada y me dicen cuánto les da y cuánto es la derivada de esto. Entonces, ¿alguien ya las tiene? Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, ese 2 lo voy a poner aquí. Y entonces 2 e a la menos x menos x. Ok. E a la menos x. Ok. Ajá. Y para esta, pues algo similar les va a dar, ¿no? Ok. Ajá. Bueno, ese e a la x, Juan, multiplica ambos términos, ¿no? Entonces sería 2 e a la menos x coseno de 2x. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, ajá. Ya teniendo esas derivadas, ahora sí, hacemos el cálculo del determinante. Entonces, esto es el producto de la diagonal principal, que sería 2 e a la menos x por e a la menos x, e a la menos 2x, por coseno cuadrado de 2x, menos e a la menos 2x
por coseno de 2x por seno de 2x. Menos el producto de esta diagonal, ¿no? Entonces, menos por menos más 2 por e a la menos 2x por seno cuadrado de 2x más e a la menos 2x por coseno de 2x seno de 2x. Entonces, este término se va con este término. En los otros dos términos puedo factorizar el 2 por e a la menos 2x. Entonces eso multiplicaría el coseno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x, ¿no? Eso me va a dar 1. Entonces nada más va a quedar 2 por e a la menos 2x. Entonces, este resultado, ¿cómo es en general? Y en particular en 0, 1. Pero bueno, en general, de hecho. Igual a 0, distinto de 0. ¿Qué me pueden decir? La exponencial en general es positiva, puede tomar valores negativos, es distinto de 0, ¿no? Una exponencial, no importa que su argumento sea negativo, eso nada más es una exponencial decreciente, pero si la grafican siempre está por arriba del eje X, ¿no? A menos que la constante que lo acompañe pues sea negativa, ahí sería una reflexión respecto al eje X, pero si simplemente es una exponencial y afectada por una constante positiva, siempre es un valor positivo, para todo X. Entonces, no solo para el intervalo 0, 1, sino para todo X en los reales, este Wronskiano es distinto de 0. Es decir, para todos los reales, este conjunto de soluciones es linealmente independiente por el corolario anterior. Tenemos que si el Wronskiano es distinto de 0, entonces estas soluciones son linealmente independientes y además es un conjunto fundamental de soluciones. Es decir que cualquier otra solución es generada por una combinación lineal de estas dos. ¿Dudas en este ejemplo? ¿Por qué solo tomamos 2 por e a la menos 2x? Porque, bueno, estos dos términos se me fueron y factoricé de este primer término y este tercer término el 2 por e a la menos 2x. Entonces, al factorizarlo, tengo esto que multiplica a la suma del coseno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x. Pero el coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo ángulo es 1, ¿no? Ok. Y sí, sí, Ricardo, con que sean distintos de 0 ya podemos concluir que son linealmente independientes.
Bueno, entonces ahorita vamos a ver dos propiedades en el caso de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, que cuando en su momento ya veamos los métodos para encontrar soluciones particulares a ecuaciones diferenciales no homogéneas, los vamos a recuperar este resultado y el siguiente, pero bueno, desde ahorita los voy introduciendo. Entonces, uno de los principales teoremas que vamos a tener es el principio de superposición. Este nos dice que si sabemos que cierta función es una solución de una ecuación diferencial homogénea como esta, y Y2 es una solución de la ecuación diferencial no homogénea, está en donde la única diferencia entre esta ecuación diferencial y esta está en las funciones G1 y G2, que serían, si hacemos un símil entre el oscilador armónico, serían las fuerzas externas. Entonces, para cualquier par de constantes, la función que corresponde a la combinación lineal de estas dos soluciones va a ser una solución en la ecuación diferencial donde la fuerza externa es igualmente la combinación lineal de estas funciones. Entonces, eso ya cuando veamos los métodos vamos a ver claramente cómo nos facilita este principio de superposición. Y es que si nosotros tenemos una función externa acá del lado derecho, muy compleja, pero la podemos partir como una suma de funciones, es decir, como una combinación de ciertas funciones, entonces es más sencillo trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales donde esa fuerza externa sea una parte de esa función compleja que teníamos en un inicio. Sacamos las soluciones particulares de cada caso y al final hacemos una combinación lineal de todas esas soluciones y esa va a ser una solución particular para el caso original donde la función que tenemos acá del lado derecho era muy compleja. Entonces, bueno, es importante este principio, ya después lo retomaremos nuevamente. Y ahorita otra cosa que vamos a ver es que en general una ecuación diferencial lineal no homogénea, su solución general va a estar dada como la suma de una solución particular y el conjunto de soluciones a la ecuación diferencial homogénea. Entonces, para eso vamos a considerar el caso de una ecuación diferencial lineal de orden 2 no homogénea y sea Y una solución particular de esta ecuación y sea Y1 y Y2 el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea correspondiente, es decir, en lugar de f de x, aquí tenemos 0. Entonces, vamos a ver que toda solución a esta ecuación diferencial se va a escribir como la combinación lineal de las soluciones en el conjunto fundamental más esa solución particular. Entonces, primero vamos a ver que Y definida de esta forma es efectivamente una solución de esta ecuación diferencial no homogénea. Entonces, para esto necesito sacar la primera y segunda derivadas de esta solución y sustituirlas en la ecuación diferencial y ver que se cumpla. Entonces, la primera derivada, pues es esto, la segunda derivada es esto. Sustituyendo en la ecuación no homogénea, pues tengo aquí en Y', sustituyo, perdón, aquí en Y' sustituyo esto, aquí en Y' sustituyo esto, y en Y, pues esta solución que estamos suponiendo que va a tener esta forma. Entonces, arreglando un poco estos términos, estos productos, puedo reescribirla de esta manera. Entonces, lo que tengo del lado en este
sería cuarto término, lo que está entre paréntesis, es justamente la sustitución en la ecuación diferencial de la solución Y2, pero Y2 es una solución dentro del conjunto fundamental, es decir, es una solución de la ecuación homogénea. Entonces, esto que está entre paréntesis, pues va a valer 0. Y esto que también está entre paréntesis, se fijan, es la sustitución en la ecuación diferencial de la solución Y1. Y1 es la otra solución en el conjunto fundamental, en concreto, pues cumple con la ecuación homogénea. Entonces, esto va a dar 0. Entonces, estos dos términos se me van y lo que tengo en estos tres términos es la sustitución de la solución particular en la ecuación diferencial. Entonces, como sabemos que se trata de una solución, y una solución particular, pero finalmente una solución, entonces esto debe ser f de x. Entonces vemos que efectivamente esta solución escrita de esta manera es solución de la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, ahora vamos a ver que toda solución de la ecuación diferencial es justamente de esta forma. Siempre cualquier solución va a tener esta forma, una combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental más esa solución particular. Entonces, supongamos que ya es una solución de la ecuación diferencial no homogénea y lo que vamos a demostrar es que y menos x, que es igual a esta combinación lineal, es solución de la ecuación diferencial homogénea. Porque bueno, si y menos y es combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental, eso significa que vive en el conjunto solución de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Donde la base de ese conjunto solución es justamente Y1 y Y2. Entonces, para demostrarlo simplemente vamos a sustituir esta diferencia en la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, sustituyendo y arreglando, haciendo los productos y arreglando términos, llegamos a esta expresión de f de x menos f de x. Y al final, eso nos da que esta diferencia de soluciones es igual a 0, es decir, es solución de la ecuación diferencial homogénea. Por tanto, podemos escribir cualquier solución de la ecuación diferencial no homogénea como esta combinación. Combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental más una solución particular. Bueno, entonces, con esto, al menos para el caso de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden n, podemos ver que cualquier solución siempre va a ser la suma de una solución particular más una solución a la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Esto se puede generalizar para cualquier ecuación diferencial no homogénea de orden n. Es decir, si tenemos algo como esto, su solución siempre se va a poder escribir de esta forma. Una solución particular más la combinación lineal de todos los elementos que están en el conjunto fundamental. El conjunto fundamental son las soluciones a la ecuación diferencial homogénea. Entonces, pues una vez que nos enfrentemos a tener que resolver una ecuación diferencial no homogénea y su respectivo caso de ecuación diferencial homogénea, necesitamos métodos para encontrar, por un lado, las soluciones que viven en el conjunto fundamental y otros métodos
que me permitan determinar una solución particular. Y ya una vez que tengamos todo este conjunto que tiene que vivir en el conjunto fundamental y esa solución particular, la solución siempre va a estar dada como la suma de esos elementos. La solución general. Entonces, pues es lo que con lo que vamos a continuar, ¿no? Determinar esos métodos que nos permitan encontrar estos términos. Entonces, hasta aquí, ¿dudas? Bueno. Entonces, pues vamos a empezar a ver ya algunos ejemplos para que vean la aplicación de estos resultados y pues quede todavía más claro, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación diferencial y nos piden determinar si estas dos soluciones dadas realmente son soluciones y si son linealmente independientes. Determinar la solución general de la ecuación diferencial y determinar la solución que satisface estas condiciones iniciales. Es decir, tenemos un problema de valores iniciales. Entonces, para empezar, vemos que en un inicio se trata de una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Porque está igualada a 0. Entonces, no es necesario encontrar una solución particular, simplemente necesitamos encontrar soluciones que correspondan al conjunto fundamental. Y bueno, ya nos están dando dos posibles soluciones, hay que verificar que lo sean y que sean linealmente independientes. Entonces, pues lo primero es verificar si estas dos soluciones son soluciones. Para eso necesitamos calcular sus primeras derivadas, sus segundas derivadas y hacer la sustitución y ver que eso sea igual a 0. Entonces lo voy a hacer para una de las soluciones. Para la otra, ustedes lo hacen. Entonces, y1 de x es igual a e a la x por coseno de 2x. Entonces, su primer derivada pues va a ser. Es un producto de funciones, entonces hay que usar la regla del producto. La primera función por la derivada de la segunda es entonces, e a la x por la derivada de la segunda, que es menos seno de 2x y por la regla de la cadena por 2, ¿no? Más esta segunda función por la derivada de la primera, que es ella misma. Ahora necesito también la segunda derivada. Y esto es menos 2 por la primera función por la derivada de la segunda función, que va a ser coseno de 2x por 2. Y por este menos 2 va a ser menos 4 e a la x coseno de 2x. Más esta segunda función por la derivada de esta primera. Queda igual, ¿no? Más, y derivar este término, que va a ser e a la x por la derivada del coseno de 2x, la derivada es menos seno de 2x y por la regla de la cadena por 2. Más esto por la derivada de e a la x.
Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial y esto me va a dar, bueno, a ver, antes, déjenme ver si se puede reducir esta expresión. Menos 4e a la x coseno de 2x más e a la x coseno de 2x es menos 3 e a la x coseno de 2x y menos 4 e a la x coseno de 2x. Ahora sí, sustituyendo, tengo la segunda derivada menos 2 por la primera derivada. Entonces, menos por menos más 4 e a la x seno de 2x menos 2 por e a la x coseno de 2x y más 5 por la función que es e a la x coseno de 2x, ¿no? Y esto es igual ¿a qué es igual? A ver, este término se va con este y menos 3 menos 5 e a la x coseno de 2x más 5 coseno de 2x se van, ¿no? Entonces, efectivamente, el resultado es 0. Por tanto, sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, algo similar tendremos que hacer con Y2. Entonces, pues ayúdenme a sacar las derivadas de Y2 porque las necesitamos ahora para sacar el Wronskiano. Necesitamos hacer ese determinante y verificar si es igual o distinto de 0 para concluir si es linealmente dependiente o linealmente independiente estas dos soluciones. Entonces, nada más para el Wronskiano nada más necesitamos la primera derivada, las primeras derivadas. Entonces, Y1, Y2, X es igual a X. Entonces, la derivada de este es la que tenemos aquí arriba, que es menos 2 e a la X, seno de 2X, más e a la X, coseno de 2X. En la segunda columna tengo Y2. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Por ahí. Ok, 2e a la X coseno 2X ok. Entonces, vamos a sacar el determinante. El producto de la diagonal principal va a ser 2 por e a la 2x coseno cuadrado de 2x
más e a la 2x coseno de 2x por seno de 2x menos por menos más 2e a la 2x seno cuadrado de 2x menos a la 2x coseno de 2x seno de 2x. Ok, entonces este segundo término y este cuarto término se me van, factorizo el 2e a la 2x y me va a quedar 2e a la 2x que multiplica la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado por la identidad trigonométrica, eso es 1, entonces nomás me va a quedar 2e a la 2x. Y esto pues es una exponencial, esta nunca se anula, entonces esto es distinto de 0 para todos los reales. Por tanto, permítanme tantito. Ok. Entonces, ya tenemos que el Wronskiano nunca se anula, es distinto de 0. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto a las soluciones Y1 y Y2? Son linealmente independientes, ¿no? Y1 y Y2 son linealmente independientes o equivalentemente por el corolario, Y1 y Y2 conforman un conjunto fundamental de soluciones. Cualquier otra solución a esta ecuación diferencial lineal homogénea simplemente es una combinación lineal de estas dos. Ahora, tenemos en el caso 3, en el punto 3, condiciones iniciales. Entonces, esta sería el caso, la solución general. Entonces, solución general va a ser, son soluciones de la forma C1 por Y1 más C2 por Y2. Es decir, una combinación lineal de estos elementos del conjunto fundamental. Pero cuando tenemos condiciones iniciales, de toda esta infinidad de soluciones, solo una cumple con las condiciones iniciales. Entonces, para determinar cuáles son las constantes de esta combinación lineal y tener una única solución, sustituimos esas condiciones iniciales en la expresión general, en la solución general. Entonces, por un lado, tenemos que y de 0 vale 2. Y por otro lado, esto sería C1 por Y1. Y1 es E a la X, o sea, E a la 0, por coseno de 2 por 0, o sea, 0, más C2 por Y2. Y2 es E a la X, E a la 0, por seno de 2 por 0, que es 0, ¿no? Eso. Entonces, usando esta primera condición inicial, tenemos que 2 es igual a seno de 0 es 0, entonces todo este segundo término es 0, coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, entonces me va a quedar simplemente C1. Entonces ya sé cuánto vale C1. Ahora, necesito sustituir la condición inicial en Y', por un lado vale 0, y tengo que sacar la derivada de Y', ¿no? Entonces, a ver, de la solución general, C1 por E a la X coseno de 2X más C2
por e a la x seno de 2x, tenemos que derivar esto. Entonces, ya, bueno, las derivadas ya las tenemos, ¿no? La derivada de esto es justamente esto, solo agregándole C1, y la derivada de esto es esto que me dieron aquí en el Wronskiano, nada más agregándole C2. Entonces, esto es menos 12,1 x seno de 2x más C1 e a la x menos x más 12,2 e a la x ok. Entonces, cuando hago la sustitución con x igual a 0 en toda esta expresión, donde aparece seno, pues vamos a tener seno de 0, entonces estos términos se me van, es decir, este primer término y este cuarto término se van. Y me va a quedar este segundo término, que simplemente va a ser C1, e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, y este término, que es 2C2. Pero C1 vale 2, más 2C2. Entonces, 0 es igual a 2 más 2C2. Entonces, C2, ¿cuánto vale? Menos 1. Ajá. ¿Sí, no? Entonces, la solución al problema de valores iniciales es una única solución y es 2 por e a la x coseno de 2x menos 1 por e a la x seno de 2x. Bueno, ¿dudas? Okay, entonces, ahorita en estos ejemplos, afortunadamente nos daban las soluciones. Ajá. Ahora, ¿qué tal si no tenemos estas soluciones? ¿Cómo las determinamos? Entonces, pues es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Ajá. Entonces, A, B y C son números reales y sería, si hacemos la relación con el modelo del oscilador armónico, corresponde a cuando no tenemos fuerzas externas. Ajá. Entonces, como estas funciones coeficientes son constantes, pues en particular son funciones continuas en todos los reales. Por tanto, por el teorema de existencia y unicidad, estas ecuaciones diferenciales tienen soluciones. Ajá, y si tenemos condiciones iniciales, pues tendrán soluciones únicas. Entonces, si podemos determinar dos soluciones linealmente independientes, Y1 y Y2, cualquier solución general va a tener esta forma, una combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos esas soluciones? Bueno, si vemos la estructura de esta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, lo que podemos observar es que nos indica que de existir una solución, esta pues debe tener una particularidad, ¿no? Y es que su segunda, si despejamos este término y estos dos términos los mandamos del lado derecho,
querría decir que la segunda derivada de esa solución se puede expresar como combinación lineal de la primera derivada y la solución. Ajá. Entonces, entre nuestra cantidad conocida de funciones, de todas esas funciones, ¿cuál como que podría hacer algo similar a eso? Bueno, así como cuando vimos ecuaciones lineales de primer orden, vimos que la exponencial pareciera funcionar y al final vimos que sí, pues en este caso, muy probablemente una exponencial eh, sea una posible solución, ¿no? Porque lo único que hace la exponencial cuando la derivamos es estar afectada por alguna constante, pero nada más. Entonces, muy probablemente cumpla con esta estructura, con el hecho de que la segunda derivada de esa solución, supongamos exponencial, se pueda ver como una combinación lineal de la primera derivada, que también es una exponencial, y la exponencial que estamos tomando. Entonces, pues vamos a tomarnos la forma general de esta exponencial, donde R es una constante, simplemente. Y pues vamos a sustituirla en esta ecuación diferencial. Entonces, necesitamos su primera y su segunda derivadas. La primera derivada es R por E a la Rx. Su segunda derivada es simplemente aumentar el grado de esta constante, ¿no? R cuadrada por E a la Rx. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial, tenemos esto. En los tres términos aparece E a la R por X, factorizamos ese término, si lo factorizamos tenemos esto. Ahora, una exponencial nunca se anula. Ajá. Entonces, este producto es igual a 0 si o este término es 0 o este término es 0. Este nunca va a ser 0 porque es una exponencial, entonces el que tiene que ser 0 es esto. Entonces, esta va a ser efectivamente una solución a esta ecuación diferencial si y solo si esta R satisface esta ecuación. Si la satisface, entonces esto se hace 0 y por tanto se anula este producto y se cumple con la ecuación diferencial. A esta ecuación, si se fijan, es una ecuación de segundo, es cuadrática de segundo grado. Se le conoce como ecuación característica asociada a la ecuación homogénea, a esta ecuación diferencial homogénea. Entonces, sus raíces pues, van a estar dadas mediante estas fórmulas. Entonces, todo va a depender, cómo son esas raíces va a depender de cómo es esta raíz, ¿no? Si el discriminante es positivo, entonces vamos a tener dos raíces reales y distintas. Si este discriminante es 0, vamos a tener una misma raíz, o sea, dos raíces iguales. Ajá. Pero van a ser reales. Y si es negativo, entonces vamos a tratar con números complejos. Vamos a tener raíces complejas y esos números son números conjugados. Entonces vamos a ir viendo los tres casos. En el caso de que el discriminante sea positivo y por tanto tengamos dos raíces reales y distintas, entonces ya sabemos que las soluciones tienen que ser de esta forma. Entonces yo ya tengo dos raíces diferentes. Entonces una solución va a ser y igual a e a la R1 de X y otra solución va a ser y igual a e a la R2 de X. Si sacamos el Wronskiano de eso, el determinante, vamos a ver que eso va a ser distinto de 0 y por tanto esas dos soluciones son linealmente independientes y conforman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces ya tenemos un primer método para determinar las soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales, lineales, homogéneas con coeficientes constantes. Cuando sean ecuaciones
en los que este discriminante sea mayor a 0. Entonces, la solución general, pues va a ser una combinación lineal de esas soluciones, ¿no? La solución usando la primera raíz y aquí está la solución usando la segunda raíz. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces, determinar una solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, si no se acuerdan de cómo es la estructura general de la ecuación característica, o sea, la ecuación característica siempre va a tener esta forma, ¿no? AR cuadrada más BR más C, donde A, B y C son justamente las funciones coeficientes de la ecuación lineal. Si no se acuerdan de esta expresión, pues la pueden deducir, simplemente dicen, pues sabemos que siempre las soluciones de ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden tienen esta forma, ¿no? E a la R por X. Y entonces esto lo sustituye. Si lo bueno, entonces necesitamos la primera derivada, que es R por E a la R por X, y la segunda derivada, que es igual a R cuadrada por E a la R por X. Entonces, esto venimos y lo sustituimos en la ecuación diferencial. Sustituyendo. Tenemos R cuadrada por E a la R por X más 5R por E a la RX menos 6 por E a la R por X igual a 0. Factorizamos E a la R por X y tenemos R cuadrada más 5R menos 6, ¿no? Que es justamente A por R cuadrada, A es 1, más B por R, B es 5, y más C, C es menos 6. Entonces, esto es igual a 0, sí, solo sí, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación cuadrática? Esto lo podemos escribir como el producto de dos factores. ¿Cuáles serían? Menos 1 y 6. Entonces, esto es igual a 0 si solo sí. O R1 es igual a 1. O R2 es igual a menos 6, ¿no? Entonces, estas son nuestras raíces. Entonces, nuestro conjunto solución va a estar conformado por Y1, Y2, donde Y1 es E a la R1X, entonces simplemente E a la X, y Y2 va a ser E a la R, pero usando ahora la segunda raíz, E a la menos 6X. Entonces, si sacamos, ahorita no hacemos el cálculo para terminar este ejemplo y el siguiente, pero si sacamos el Wronskiano, que es determinante de 2 por 2, donde la primera fila son estos elementos y la segunda fila sus derivadas, veríamos que es distinto de 0. Entonces,
este conjunto es linealmente independiente, entonces efectivamente es un conjunto fundamental de soluciones y por tanto la solución general va a estar dada de la forma C1 por E a la X más C2 por E a la menos 6X, ¿no? Entonces, esta es la solución general. ¿Dudas? Vale. Entonces ahora vamos a, ya para terminar, resolver también esta ecuación diferencial, lineal, de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, pero ahora nos dan condiciones iniciales. Entonces, tenemos primero que llegar a la solución general y ya en la solución general sustituimos las condiciones iniciales para determinar la única solución que cumple con la ecuación y con esas condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál sería la ecuación auxiliar asociada? ¿Cómo es la forma de la ecuación auxiliar? En general, la ecuación auxiliar es esta, ¿no? AR cuadrada más BR más C, donde A, B, C son estas constantes en la ecuación diferencial. Entonces, podemos hacer esto que hicimos acá, pero supongamos que sí nos acordamos de que siempre la ecuación auxiliar o ecuación característica, que también se le conoce como ecuación auxiliar, tiene esta forma. Entonces, si esta es mi ecuación diferencial, ¿cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C? A, ¿cuánto vale? Ajá, 1, 2 y menos 1. Entonces, la ecuación característica o ecuación auxiliar va a ser R cuadrada más 2R más C, que es menos 1. Ok. Entonces, esto lo puedo escribir como el producto de dos factores. ¿Cuáles son esos factores? O pueden usar la chicharronera, ¿no? La de menos B más menos 12. Lo que se les haga más fácil. Porque a veces es muy directo como producto de factores, a veces no es tan directo. Entonces, ¿cuáles son los valores de las raíces en este caso?
Ari, ¿ya tiene alguna de las raíces? Un menos 1, ok. Menos 1 más raíz de 2, ok. Y entonces me imagino que el otro va a ser menos 1 menos raíz de 2, ¿no? Ok, entonces estas son las raíces, las soluciones del conjunto fundamental serían e a la r, uso la primera raíz, por x, entonces sería menos 1 más raíz de 2 por x, y la otra es e a la menos 1 menos raíz de 2 por x. Y entonces la solución general es igual a c1 por e a la menos 1 más raíz de 2 por x más c2 por e, la menos 1 menos raíz de 2 por x. Entonces, esta es la solución general. Con el gronskiano podemos ver que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, bueno, es un conjunto fundamental de soluciones. Ahora, tenemos que aplicar las condiciones iniciales para determinar cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Entonces, usando la primera condición inicial, y de 0 vale 0, esto es igual a C1 por E a la 0, que vale 1, más C2 por E a la 0, que vale 1, ¿no? Entonces tengo 0 va a ser igual a C1 más C2. Ahora necesitamos derivar. Entonces, y' de x va a ser C1 por menos 1 más raíz de 2 por e a la menos 1 más raíz de 2 x más c2 por menos 1 menos raíz de 2 por e. Ok. Entonces, y' de 0 es menos 1. Entonces, por otro lado, esto es C1 por esto, por E a la menos 1 más raíz de 2, por 1, más C2 por esto, por E a la menos 1 menos raíz de 2. Entonces, aunque se vea ahí medio feo, es simplemente un sistema de ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Mis incógnitas son C1, C2, ¿no? Por un lado tengo C1 más C2 es igual a 0, y por el otro lado tengo que es C1 por esto, por E a la esto, más C2 por esto, por E a la esto, es igual a menos 1. Entonces, de la primera,
tenemos que C1 es igual a menos C2 y venimos y lo sustituimos aquí, hacemos las sumas, reducción de términos y bueno, C1 va a ser al final de las cuentitas menos raíz de 2 entre 4 y C2 va a ser raíz de 2 entre 4. Entonces la solución particular va a ser menos raíz de 2 entre 4 por e a la menos 1 más raíz de 2 por x más raíz de 2 entre 4 por e a la menos 1 menos por x. Bueno, ¿dudas? Bueno, chicos. Desde la ecuación auxiliar, sí. Bueno, la ecuación auxiliar, siempre cuando tengamos ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes, las soluciones siempre van a tener esta forma. Y igual a r, e a la rx. Ajá. Entonces, la ecuación auxiliar, cuando uno sustituye esta solución en la ecuación diferencial, la estructura de la ecuación auxiliar o ecuación característica siempre es la misma. Siempre va a tener esta estructura AR cuadrada más BR más C, donde estas A, B, C son las constantes que acompañan a la segunda derivada, primera derivada y a la función incógnita. Entonces, si no te acuerdas de esta estructura de la ecuación característica, pues es usar esto, sustituirlo y al final vas a llegar a la ecuación característica. Si te acuerdas, bueno, quizá tengo esta estructura de mi ecuación característica, quién es A, quién es B, quién es C, dada la ecuación diferencial, pues en este caso A vale 1, B vale 2 y C vale menos 1. Entonces, estos valores los pongo aquí en la ecuación característica y ya tengo una ecuación cuadrática donde mi incógnita es R, ¿no? Sacamos las raíces, resolvemos esta ecuación cuadrática y una vez que tengas las raíces, aquí en la forma general de las soluciones que son e a la rx, aquí en la r vas a ir sustituyendo estas raíces, primero, en este caso, primero R1 y luego con R2. Y así conformas el conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí, José? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Bueno, ahora ya que tienes el conjunto, la solución general simplemente es la combinación lineal de estos elementos que ya tienes en tu conjunto. Es decir, nada más agregas constantes que están multiplicando a estos elementos del conjunto y sumar esos elementos. Ahora, ya que tenemos la solución general, si tenemos condiciones iniciales, tenemos que determinar valores exactos para C1 y C2. Entonces, necesitamos ir aplicando estas condiciones iniciales en la solución general. Primero aplicamos la que no tiene que ver con ninguna derivada de la solución, o sea, simplemente y evaluada en un punto, en este caso en x igual a 0. Entonces, por un lado, yo sé que y de 0 vale 0. Pero, de acuerdo a mi solución general, eso implica que al colocar aquí en donde aparece x el valor de 0, todo esto se reduce a C1 más C2. Bueno, ahora aplico la segunda condición inicial, que es esta. Para eso tengo que derivar la solución y. Entonces, esta es la solución general, la derivo. Aquí ya, la tengo derivada y ahora sí aplico esa segunda condición inicial. Y' en 0 vale menos 1, pero de acuerdo a la derivada que obtuvimos,
cuando sustituyo 0 en las x que aparecen en la expresión, pues se reduce a todo esto, ¿no? O sea, simplemente... que me equivoqué. Qué bueno que le repasamos. Esperen. Aquí. No. Ay, esperen. Vamos a ver. Esto es por 0, por 0 y por 0, ¿no? Entonces, este se vuelve 1, este se vuelve 1. Entonces, nada más vamos a quedar con C1 por esto que tengo aquí dentro del paréntesis, más C2 por esto que tengo aquí en el paréntesis. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones, 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Ajá. Entonces, resolvemos el sistema y obtenemos los valores para C1 y C2, y ya lo único que queda es sustituir en la solución general esos valores para estas constantes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, sí, ¿tú también, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, chicos. Pues hasta aquí le dejamos. La siguiente clase, pues continuamos viendo los otros dos casos, o sea, otros dos métodos, para cuando las raíces son repetidas, pero reales, y cuando son complejas. Bueno, muchachos, entonces recuerden, su tarea la pueden entregar el domingo. Cualquier duda, pues nos escriben. ¿Sale? Entonces nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Bye.